Imaginemos por un momento que caminamos por los pasillos de un museo de arte clásico. Todo es silencio, mármol blanco, unos techos altísimos. Un ambiente de paz absoluta, ¿no? Exacto. O sea, esa típica paz de museo. Y nos detenemos frente a una estatua inmaculada perfecta con esas líneas que representan el ideal de la belleza humana. Es algo que reconforta, que transmite tranquilidad. Sí, esa pureza casi divina del arte clásico. Pues eso. Pero de repente notamos algo extraño. De las grietas perfectas de ese mármol empieza a supurar un alquitrán negro. ¡Ostras! Un líquido espeso, sí, que huele a azufre, a podridumbre, y empieza a manchar la piedra. Lo lógico en esa situación sería apartar la mirada, salir corriendo de la sala. Claro, el instinto de rechazo. Pero hay algo en esa destrucción de lo bello que te atrapa por completo. No puedes dejar de mirar. Ese choque violento entre lo puro y lo grotesco es exactamente el paisaje en el que nos vamos a adentrar en nuestra inmersión de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Es una imagen de entrada brutal, la verdad, y creo que capta a la perfección la esencia del material que tenemos sobre la mesa. Totalmente. Porque, que quede claro para quienes nos escuchan, no estamos aquí para analizar una obra que busque la elevación del espíritu, más bien todo lo contrario. Sí, desde luego. Hoy nos enfrentamos a un descenso directo a las aguas más turbias, fangosas y francamente perturbadoras de la condición humana. Y para la gente que se une a este análisis es fundamental adoptar desde el primer momento una postura de observación clínica. Quirúrgica casi. Exacto, casi como si estuviéramos en un laboratorio, para que la crudeza del texto no nos abrume. Madre mía, es que es tal cual. Porque la misión de hoy es diseccionar un fragmento literario que, no hace prisioneros. Es denso, es muy oscuro y sobre todo es extremadamente visceral. Visceral es la palabra, sin duda. Son unos extractos de una obra que, de forma casi irónica por lo simple que suena, se titula Texto. Un título que no te prepara para nada de lo que viene, claro. Para nada. En concreto, vamos a poner bajo el microscopio una sección llamada Exhortados. Y, tengo que ser sincero. Al repasar las fuentes para preparar el análisis, sentí una incomodidad física real. Ya, no me extraña, es normal. Es una avalancha de imágenes tan crudas que casi duele leerlas, de verdad. Así que el objetivo de esta exploración es entender qué arquitectura se esconde detrás de esta pesadilla. Vamos a desgranar esto, porque el texto no pierde el tiempo calentando motores. No, entra directo. Empieza directamente con un puñetazo en el estómago. No hay preámbulos, exacto. El autor nos arroja de inmediato a un escenario de putrefacción a escala cósmica. Si escuchamos con atención las primeras líneas, el impacto es inmediato. Sí, vamos con esas líneas. El texto arranca hablando de unos fornicios seculares que, y cito, pudren con sus eyaculaciones a una inmensa vulva pestífera. Uf, qué fuerte. Y justo después añade que se arrastran las pulsaciones de un infarto divino. Vale, frena un momento ahí, porque hay demasiada información solo en esas dos frases. Para empezar, me llama la atención la palabra seculares. Sí, es clave. Normalmente, cuando escuchamos secular, pensamos en algo laico, algo no religioso, ¿verdad? Claro, lo mundano. Exacto. Pero aquí siento que tienen doble fondo. ¿Se refiere a la falta de divinidad o se refiere a siglos, en plan a una eternidad de este acto mecánico y podrido? Es una observación excelente y juega exactamente con esa dualidad. Lo fascinante aquí es cómo el texto ancla inmediatamente conceptos espirituales, abstractos, en una realidad física repulsiva. Ya. Por un lado, sí, es la ausencia total de lo sagrado. Es un acto desprovisto de cualquier trascendencia espiritual. Pero por otro lado, secular viene de saeculum, de siglo, de eras enteras. O sea que lleva pasando una eternidad. Eso es. Nos está diciendo que esta corrupción no es un evento reciente. Son siglos y siglos de una fricción mecánica, sin alma, que no crea vida, sino que la pudre. Y fíjate dónde ocurre. En esa inmensa vulva pestífera. Exactamente. La vulva, que biológica y simbólicamente es el origen, el portal de la creación y la vida. Pero aquí es descrita como inmensa y pestífera. Es la corrupción absoluta del arquetipo de la madre naturaleza. Es como si el universo entero fuera un organismo biológico infectado, ¿no? Totalmente, una infección a escala galáctica. Pero aquí es donde tengo que plantear un desafío, porque hay algo que no me cuadra del todo.
Inmediatamente después de esa imagen biológica, el texto habla de las pulsaciones de un infarto divino. Sí, la frase del infarto. A ver, si hablamos de un infarto, estamos hablando de la interrupción abrupta del flujo sanguíneo, o sea, de un corazón que colapsa de golpe. Correcto. Pero un infarto implica que antes había un corazón latiendo de forma sana. ¿Cómo encaja un creador sano que sufre un colapso repentino con esta idea de siglos y siglos de podredumbre? Pues esa es la paradoja central que el autor quiere que enfrentemos. El infarto divino no sugiere que Dios estuviera sano y de pronto enfermara. Ah, no. No. Lo que nos está diciendo es que el estado natural de esta divinidad es el colapso constante. Ostras. Imagina un motor gigantesco que se gripa, que se queda atascado, pero sigue intentando girar, rompiendo sus propios engranajes en el proceso. Rompiéndose a sí mismo una y otra vez. Eso es. Si lo divino sufre un infarto, significa que el orden superior ha perdido su autoridad, su capacidad de regir. Ya no hay un creador al mando, solo queda el estertor de la muerte. Y lo que nos queda en la Tierra, en esa vulva pestífera, es el resultado de un universo que se ha quedado sin pulso. ¡Wow! No es solo un fallo biológico de un momento dado, es el tejido mismo de la realidad colapsando sobre sí mismo, constantemente. O sea que el universo no está gobernado por una fuerza todopoderosa, sino por un cadáver cósmico que sigue temblando por los espasmos del infarto. Una imagen aterradora, sí. Es abrumador. Y si este es el escenario externo, digo, si el contenedor cósmico en el que existimos está en este nivel de putrefacción, lo que más me fascina es cómo el texto gira la cámara repentinamente. El cambio de foco. Exacto. No se queda solo en el espacio exterior o en la biología abstracta. La conversación transiciona de forma brutal hacia el interior, hacia el estado emocional de los seres que habitan este lugar tan horrendo. Es un paso lógico y necesario. O sea, no puedes tener un universo que se pudre por fuera y mantener una psique inmaculada por dentro. Claro, una cosa contagia a la otra. El entorno define la conciencia. Y aquí es donde el autor despliega toda su artillería psicológica. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque mira cómo describe lo que sentimos. El texto dice, y leo textual, «En la locura la inmundicia enamora, platónicos ardores punzan». En donde las emociones ciegas vomitan, irrefutable impulso suicida. Madre mía, la densidad de esas palabras. ¿Es una bofetada toda la historia de la literatura romántica? Piénsalo. Históricamente el amor siempre ha sido el bote salvavidas, ¿verdad? Sí, la salvación del ser humano. Incluso en las tragedias más grandes, el amor redime. Pero aquí dice que la inmundicia enamora. Y menciona los platónicos ardores. Detengámonos en esa palabra, platónicos, porque es fundamental. Sí, por favor. Cuando en filosofía o en la cultura popular hablamos de amor platónico, nos referimos al concepto de Platón de que el amor es como una escalera. Una ascensión, claro. Casi divina. Es la forma más elevada del espíritu humano. Exacto. Se supone que esos ardores te elevan. Pero en este texto, esos ardores punzan. Son como, no sé, como alambre de espino clavándose. Una herida. Y para mí, la analogía que mejor explica lo que está pasando aquí es la de una enfermedad autoinmune severa. Fíjate, qué buena comparación. A ver, si lo pensamos bien, el sistema inmunológico está diseñado por la evolución para identificar amenazas y destruirlas, o sea, para mantenernos vivos. Es nuestro gran defensor. Nuestro escudo. Exacto. Pero en una enfermedad autoinmune, ese sistema enloquece, se vuelve ciego, empieza a identificar a los órganos sanos, al propio cuerpo, como el enemigo, y lo ataca sin piedad. Se destruye a sí mismo. Pues en el poema, las emociones están actuando exactamente igual. Totalmente. Y esa conexión con el sistema autoinmune es vital para entender la mecánica de estos versos. Explica el porqué de esa violencia interna que transmite. La tragedia aquí no es que el amor haya desaparecido o que haya muerto. Ya, de hecho, si muriera sería un alivio, casi. Precisamente. Esa es la gran revelación. La verdadera tragedia es que la capacidad de amar y de sentir sigue viva, pero ha sido militarizada en nuestra contra. Uf, qué barbaridad. Como bien dices con tu analogía, las emociones se han vuelto ciegas. Ya no distinguen entre lo que nos nutre y lo que nos destruye. Por eso vomitan ese, como dice el texto, irrefutable impulso suicida. Claro, y el verbo vomitar no es casualidad. Para nada. Implica un rechazo violento, incontrolable, que viene desde las mismas entrañas. Se nos arrebata la nobleza del sentimiento.
y quedamos reducidos a lo que el autor llama magistralmente alteraciones viscerales. Alteraciones viscerales. Me detengo un segundo en esa frase porque me parece que aniquila por completo la idea del libre albedrío. Sí, lo borra del mapa. No es que tú decidas sufrir o que te sientes a reflexionar sobre tu tristeza y llores. No hay un proceso intelectual. Es pura biología. Tus vísceras, tus órganos internos, simplemente se alteran químicamente y producen desesperación. Te conviertes en un rehén de tu propia biología enferma. Eres esclavo de tu cuerpo corrupto. Y esto me lleva a la siguiente gran pregunta, la que creo que cualquier mente curiosa de nuestra audiencia se haría al leer esto. Si tanto el cosmos está sufriendo un infarto como nuestras propias emociones nos atacan desde dentro, a ver, ¿de dónde demonios sale todo esto? El origen del mal. Sí. ¿Hubo algún momento de paz antes de esta pesadilla? ¿Hubo un jardín del Edén? Pues esa es la pregunta que divide a las grandes filosofías a lo largo de la historia. ¿Nacimos en un Edén del que fuimos expulsados o el universo fue siempre un lugar hostil? Supongo que este autor no es del equipo del Edén. Para nada. El autor, por supuesto, no nos deja con la duda. Nos lleva directamente al momento del Génesis, al origen mismo. Y la respuesta que da es desoladora. El texto explica que estas alteraciones viscerales provienen, cito, de un éter moribundo y que desorientan a un núcleo quebrado, allí donde la vida se ha parido. ¡Qué densidad de conceptos en tan pocas palabras! Demasiada. Aquí es donde necesitamos abrir un poco el manual de historia de la filosofía, porque el uso de la palabra éter no creo que sea casual, ¿no? En absoluto. Si queremos entender la profundidad de esta herida existencial, tenemos que recordar qué era el éter para los antiguos pensadores, como Aristóteles, por ejemplo. A ver, explícanos un poco eso. En la antigüedad clásica se creía que existían 4 elementos terrenales. Ya sabes, tierra, agua, aire y fuego. Los típicos. Sí. Pero por encima de ellos, llenando el espacio de las estrellas y los dominios de los dioses, existía un 5.º elemento. La quinta esencia. El éter. Vale. Era una sustancia pura, inalterable, brillante. Era, por así decirlo, la respiración de la creación, lo que mantenía al cosmos en un orden perfecto y armónico. Si conectamos esto con la imagen general que nos da el poema... Claro. Y, sin embargo, el texto nos habla de un éter moribundo. O sea, la mismísima sustancia de lo divino, el pegamento que sostiene el universo, está agonizando. Se está apagando. Lo que antes era brillante y puro, ahora es como un gas tóxico que se asfixia. Eso es. Y fíjate en la consecuencia directa de que ese éter esté moribundo. Dice que desorienta a un núcleo quebrado. Un núcleo quebrado. El centro gravitacional de la existencia, el lugar desde donde debería irradiar el orden, la luz y el propósito, está roto en 1000 pedazos. No es que nosotros hayamos perdido el rumbo en un mundo ordenado, es que la brújula del universo está aplastada desde el principio. ¡Wow! Pero hay una palabra en esa frase que me obsesiona, y de verdad necesito que profundicemos en ella. Dime a ver. El texto no dice que allí la vida fue creada, ni diseñada, ni forjada. Dice textualmente donde la vida se ha parido. Sí, parido. Qué verbo tan potente. Volvemos a la biología cruda, porque, o sea, crear implica un arquitecto, un plan, una intención divina, alguien en un taller haciendo algo hermoso. Una mente pensante, sí. Pero parir, parir sangre, es dolor, son contracciones involuntarias, es un acto animal. Esa distinción es el pilar de toda esta sección del texto. Al elegir parido, el autor descarta de un plumazo cualquier posibilidad de un diseño inteligente o benevolente. Nos confirma que la vida no fue un regalo poético, sino una expulsión biológica en medio del caos. Como si el universo hubiera dado a luz a un monstruo por accidente. Exacto. Y volviendo a tu duda anterior sobre el infarto y la corrupción secular, la existencia no se arruinó con el paso de los siglos por culpa de las malas decisiones de la humanidad. No fue nuestra culpa. No. El universo fue parido en un estado fundamentalmente defectuoso. Es una condición congénita. O sea, si naces en un hospital que ya está ardiendo hasta los cimientos, no tiene sentido preguntarte por qué hueles a humo. Joja, una analogía muy gráfica, pero sí, tal cual. Es un determinismo cósmico brutal. No hay forma de escapar, porque el defecto está escrito en el código fuente de la misma realidad. No hay escapatoria posible. Y claro, si establecemos este entorno, si aceptamos que nacemos de una vulva pestífera, rodeados de un éter moribundo, la gran pregunta final es, ¿qué hace el ser humano en un lugar así? O sea, ¿cómo sobrevive, o más bien, cómo espera su final la gente que habita este núcleo quebrado?
Pues el texto nos ofrece la respuesta en su estrofa final, que es posiblemente el descenso definitivo a los infiernos. Es la puesta en práctica de todo este horror filosófico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a meternos de lleno en esa imagen final porque es la que da sentido al título de la sección, Exhortados. Vamos allá. El poema nos dice, y agarraos, allí duermen los miserables, bajo tributos a la decadencia, tapándose con la carne gangrenada de ingenuos condenados. ¡Qué barbaridad! Quiero visualizar esto un momento, porque es fortísimo. Tapándose con la carne gangrenada de ingenuos condenados. A ver, ¿por qué los llama ingenuos? Son ingenuos porque en algún momento creyeron que había esperanza. Ah, los optimistas. Exacto. Son aquellos que intentaron resistir la putrefacción, que buscaron un ideal platónico puro, o que, no sé, rezaron a ese orden superior que en realidad sabemos que estaba sufriendo un infarto. Rezaban a un dios muerto. Y su ingenuidad los llevó a la condena, a convertirse en simple materia muerta, en carne gangrenada. Y los que quedan vivos, los que llama miserables, usan esa misma carne putrefacta de los ingenuos como mantas para intentar entrar en calor. Es de una oscuridad abismal. A mí toda esta secuencia de verdad me evoca una imagen clarísima para entender la psicología de estos habitantes. A ver, cuéntame. Imagina un transatlántico gigantesco en plan el Titanic, que ha chocado contra un iceberg y se está hundiendo en medio de un océano helado. Vale, lo veo. En una situación normal, el instinto de supervivencia dictaría el caos absoluto. La gente correría, pelearía por los botes salvavidas, intentaría hacer balsas con las puertas de los camarotes. Habría un deseo desesperado de vivir. El instinto básico de cualquier animal, claro. Pues sí, pero en el mundo de este texto, los pasajeros ya no tienen ese instinto. Sus emociones, recordemos, son autoinmunes y suicidas. Han perdido la voluntad de salvarse. Así que en lugar de huir del agua que sube, recogen los escombros podridos del barco, esa carne gangrenada de los que ya han muerto, y se hacen camas en la cubierta que se está inclinando. Se cuestan esperar el fin. No luchan. Y aquí viene la parte clave del texto. Dice, y aún sueñan, delirando, solo con el combustible de su locura, esperando, exhortados, a que su final les desgarre de cuajo sus conciencias. ¡Ostras! Detengámonos en la palabra exhortados, porque, a ver, uno no está exhortado mientras espera el metro o mientras hace cola en el supermercado tranquilamente. No, no es una espera pasiva. Para nada. Exhortar significa incitar con palabras, empujar fervientemente a alguien a hacer algo. No están esperando la muerte pasivamente sentados en silencio. Están siendo empujados hacia ella. Pero la gran duda que me surge es, ¿quién los exhorta? O sea, ¿se exhortan entre ellos o es el propio universo quebrado el que les susurra al oído que terminen de una vez? Esa es una lectura brillante de la palabra, la verdad. Porque si el núcleo está quebrado y el éter es moribundo, la propia gravedad de este universo es la aniquilación. El entorno mismo te arrastra. Eso es. La exhortación no viene de un villano con un megáfono diciéndoles que mueran. Es el murmullo constante de la propia existencia defectuosa empujándolos al abismo. Han aceptado su condición de miserables. Y su único motor, el único combustible, como dice el texto, es la locura. Ya no hay razón. No hay lógica, no hay instinto, solo delirio puro y duro. El combustible de su locura. Fíjate que es la única energía renovable en un mundo donde el éter se apaga. Totalmente. Qué bien visto. Pero tenemos que mirar de cerca la mecánica de esa destrucción final. Esto plantea una pregunta importante. Presta atención al último verso, porque revela la verdadera naturaleza del castigo en esta obra. A ver. No dice que esperan a que el final los mate o los haga desaparecer sin más. Dice que esperan a que el final les desgarre de cuajo sus conciencias. Uf, desgarrar de cuajo. Sí. Como quien arranca una mala hierba tirando de la raíz, llevándose la tierra por delante y destrozándolo todo a su paso. O sea, no es apagar una vela suavemente con un soplido. Es un acto de violencia extrema contra la propia identidad. Ese es el punto fundamental. La muerte biológica no es el verdadero castigo aquí. De hecho, a ver, la carne ya está gangrenada y la biología es un asco desde el primer verso. Ya, morir físicamente sería hasta un premio. Exacto. El horror absoluto es la extirpación de la conciencia. La conciencia, esa chispa que nos permite darnos cuenta de que existimos, de que sufrimos, de que el mármol del museo supura alquitrán. Lo que nos hace humanos, al fin y al cabo.
Esa chispa está tan enraizada en nuestra naturaleza que no se disuelve simplemente como azúcar en el agua. Tiene que ser arrancada de forma traumática. Es la aniquilación total no solo del cuerpo, sino del yo. Madre mía. Es verdaderamente un viaje asfixiante, de principio a fin. Te deja sin aire, ¿sí? Si hacemos un poco de zoom hacia atrás y vemos el panorama completo de esta inmersión, el viaje que hemos hecho hoy es, en plan, una caída libre sin paracaídas. Directo contra el suelo. Hemos empezado mirando al firmamento, esperando ver estrellas, solo para descubrir que el Creador está sufriendo un infarto divino y que el universo es el producto de fornicios seculares y de una putrefacción biológica. El origen manchado. Hemos visto cómo ese entorno tóxico se filtra hacia el interior del ser humano, infectando nuestras emociones hasta convertirlas en esa enfermedad autoinmune que comentábamos. Una enfermedad que vomita impulsos suicidas y convierte el amor en alambre de espino. Y hemos desenterrado el porqué de todo esto. Porque, insisto, no hubo una caída desde la gracia. El universo fue parido, no creado, por un artista. Parido a partir de un núcleo quebrado y un éter moribundo. El defecto es de fábrica. Exacto. Para terminar finalmente en esa cubierta del barco hundiéndose, donde la humanidad, reducida a miserables, se arropa con los cadáveres de sus propias esperanzas ingenuas, alimentados únicamente por la locura, siendo incitados, exhortados por el propio abismo, esperando que el telón final no solo los aplaste, sino que les arranque de raíz lo último que les queda, su capacidad de darse cuenta de que existen. Es una síntesis perfecta. Es asombroso. De verdad es fascinante comprobar el poder físico que puede tener el lenguaje. O sea, cuando te tomas el tiempo de no solo leer las palabras por encima, sino de entender la maquinaria pesada que opera debajo de términos como infarto divino o exhortados, te das cuenta de que el autor no está simplemente juntando palabras feas para asustar. No es un simple provocador. No, está construyendo un ecosistema completo de desesperanza. Y ese es el valor incalculable de enfrentarse a este tipo de literatura. Nos obliga a sostener la mirada frente a los terrores más profundos que normalmente solemos evitar en nuestro día a día. Claro, miramos para otro lado. Nos demuestra que el lenguaje, cuando se utiliza con esta precisión quirúrgica que decíamos al principio, puede diseccionar nuestras ansiedades sobre el libre albedrío, la fragilidad de nuestra mente y la indiferencia hostil de la naturaleza. A ver, no hace falta que estemos de acuerdo con esta visión tan pesimista del mundo. ¿Faltaría más? Yo espero no estar de acuerdo nunca, la verdad. Yo también, pero comprender cómo está estructurada nos da herramientas para entender mejor la propia condición humana, sus luces y sus sombras. Absolutamente. Y bueno, para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejar a la gente que nos acompaña con una última reflexión. Una idea para que la mastiquen por su cuenta, porque a mí me he dejado dándole vueltas. A ver, ¿qué es? Al principio de todo hablábamos de esa estatua inmaculada manchada de alquitrán, y al final hemos visto que la máxima tragedia, o sea, el clímax de la destrucción en el texto, ocurre cuando el final les desgarre de cuajo sus conciencias. El desgarro final, sí. Pues bien, si arrancarles la conciencia es el acto final de violencia, eso plantea una paradoja gigantesca. En un mundo que es biológicamente repulsivo, donde las emociones son un veneno y el éter está muerto, ¿implica esto que la capacidad de sufrir, de delirar y de ser plenamente conscientes de esta decadencia grotesca era lo único que en el fondo los mantenía humanos? ¡Ostras! ¡Qué buena pregunta! Quizás el hecho de que nos horrorice ver el alquitrán sobre el mármol, el hecho de que podamos sentir el dolor de ese núcleo quebrado y nos repela, quizás es la única prueba irrefutable de que todavía estamos vivos. Un pensamiento duro, pero sin duda fascinante. Fascinante de verdad. Bueno, hasta la próxima inmersión. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer oscuro, pero un placer.